Damos inicio nuevamente al ciclo de conferencias de Seminario del Agua. El día de hoy tendremos nuestra cuarta conferencia de este seminario, que está a cargo de la maestra Yasmín Hernández García y lleva por título Recarga Artificial de Acuíferos. La maestra Yasmín es licenciada en Química por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde el 2004. Tiene una maestría en Manejo y Conservación de los Recursos Naturales por la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Zootecnia en el 2007. Trabajó en la industria maquiladora como responsable de la calidad físico-química de agua proveniente de calderas y torres de enfriamiento, así como el tratamiento de agua residual. Además, laboró en una empresa encargada de ofrecer consultorías ambientales para la industria maquiladora y fue responsable de varios proyectos, uno de ellos referente al lombricompostaje y fertilizantes orgánicos. Fue docente de la licenciatura en Química del Instituto de Ciencias Biomédicas de aquí de la universidad, impartiendo clases teóricas y prácticas de química orgánica durante 5 años y actualmente se desempeña como docente de tiempo completo de la carrera de Ingeniería Ambiental aquí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, en donde imparte clases de Química Orgánica y Ecología y Medio Ambiente. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la maestra Yasmín y muchas gracias por su participación. Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy vamos a platicar sobre conceptos básicos de recarga artificial de acuíferos. Como objetivo de la presentación tenemos precisamente conocer esos conceptos básicos referentes a la recarga artificial de acuíferos. Por principio de cuentas, ¿no? Hacemos una pregunta: ¿qué es un acuífero? Técnicamente, un acuífero es una formación geológica natural que está formada por rocas fracturadas y que presenta sedimentos cuyas características o propiedades permiten que el agua fluya de manera descendente desde la parte superior hacia el interior. Una vez que esta agua fluye, se acumula en una zona en donde posteriormente va a ser extraída para utilizarse en cualquier otro fin. Si tuviésemos que definir las partes que componen un acuífero, bueno, básicamente lo vamos a ubicar en estas 3 zonas. La primera zona sería la zona no saturada. ¿Qué pasa en esta zona no saturada? Técnicamente aquí, si vemos las conexiones o nuestros poros son más grandes, esto es en una situación normal, ¿no? O en una situación general, nuestros poros son más grandes, lo que permite que el agua fluya de manera descendente desde la superficie hacia el interior. Esta zona la vamos a identificar como zona no saturada. Posteriormente tenemos la zona saturada. En esta fase o en esta parte del acuífero es donde se va a dar la acumulación del agua, donde vamos a tener ese almacenamiento del recurso. Y nuestra tercera zona, que la vamos a denominar base del acuífero, esta es una zona que, dadas sus características, impide o presenta baja permeabilidad, lo que impide que el agua siga filtrando. Entonces, técnicamente estas van a ser las zonas, que vamos a identificar en el acuífero. Hay varias maneras de clasificar a los acuíferos, pero en términos de presión hidrostática vamos a tener un acuífero libre. ¿Qué pasa en este acuífero libre? Su mismo nombre nos lo está indicando. Su piso es impermeable, ¿sí? Se asemeja mucho a la estructura que vimos en la filmina anterior, y su techo está a presión atmosférica. Tiene un flujo directo, no hay ninguna parte que interfiera. Tenemos posteriormente, el semiconfinado. En este tipo de acuíferos está limitado en su parte superior por una formación de muy baja permeabilidad. Puede tener recarga, sí lo puede haber, pero de manera muy lenta. Y por último tenemos nuestro acuífero confinado. Técnicamente en este tipo de acuíferos, tanto el techo como la base son porciones impermeables, ¿sí? El agua está almacenada en esa zona. ¿Cuál es el problema o el por qué hablar de recarga artificial de acuíferos? El uso no sustentable del agua subterránea se va a convertir en un problema grave, tanto de tipo social y económico. ¿Por qué? Porque muchas de las ciudades, específicamente Ciudad Juárez, abastecen sus necesidades hídricas única y exclusivamente de agua subterránea.
¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad o qué tenemos registros? Bueno, se dice que el agua va a durar 20 años. En realidad no es que vaya a durar 20 años. Las estadísticas indican que va a durar más tiempo, pero el agua cada vez va a ser de muchísimo menor calidad. Lo que va a suceder es que el agua va a incrementar sus concentraciones de salinidad. Por consecuencia, lo que va a suceder es que al aumentar esas concentraciones de salinidad, pues vamos a tener que implementar mecanismos para eliminarlas y poderla hacerla potable. Es por ello que la recarga artificial o la recarga controlada de acuíferos pues representa una manera de mitigación para este tipo de problemáticas. Hay dos tipos de recarga, la natural y la artificial. ¿En qué consiste la recarga natural? Bueno, técnicamente sigue el ciclo del agua, ¿sí? Hay una precipitación, ya sea de lluvia o nieve, el agua cae a la superficie y posteriormente, de acuerdo a las condiciones del terreno, el agua se va a infiltrar hasta llegar a la zona saturada. Esa sería la recarga natural, ¿no? ¿Qué es una recarga artificial? La recarga artificial se denomina también gestión de recarga de acuíferos. Técnicamente es un método de gestión hídrica que permite introducir agua de manera inducida a los acuíferos. Una de las características de este tipo de mecanismos es que el agua debe de ser de buena calidad. Más adelante vamos a ver en función de qué debe ser esta calidad del agua. Técnicamente o en forma general, así es como funciona esta recarga artificial. Podemos tener instrumentos diseñados de manera inducida o de manera artificial que permitan que esta agua sea introducida hacia mi zona saturada o hacia mi acuífero. Ese sería más o menos el flujo que seguiría mi agua una vez que yo la infiltro. Tengo mi canal de infiltración, que es uno de los métodos para llevar a cabo este proceso. El agua se infiltra y una vez que mi agua se infiltra, esta tiene contacto con mi agua nativa o mi agua subterránea. Y en función de esto, la calidad se va a ver modificada. Es por ello que una de las características es que mi agua que infiltro debe ser de muy buena calidad. Una vez que tiene en contacto tanto agua infiltrada como agua nativa, se extrae para diferentes usos. ¿Cuáles son las actividades humanas que favorecen esta recarga? Tenemos tres tipos. La no intencional. ¿Qué pasa en la recarga no intencional? Técnicamente se provee o se genera debido a fugas en tuberías. ¿Sí? No hay un control, no hay una manera intencional o no hay un proceso intencional para llevar a cabo este proceso. Tenemos la no controlada, en este caso incluye pozos ya existentes que tienen fugas y generalmente lo que se inyecta es agua residual sin tratamiento. Y tenemos la controlada. ¿Qué pasa en la recarga controlada? En esta se diseñan estructuras ex profeso para este proceso. ¿Sí? Ahorita más adelante vamos a ver qué tipo de estructuras podemos diseñar para llevar a cabo esta recarga controlada. ¿Cuáles son los objetivos? Almacenar agua en los acuíferos para su uso futuro. Definitivamente este es uno de los objetivos más importantes en virtud del abatimiento que están sufriendo muchos de los acuíferos en el país. Suavizar las fluctuaciones entre la oferta y la demanda de agua, estabilizar o aumentar los niveles de agua subterránea en acuíferos sobreexplotados, desarrollar estrategias de manejo integral de agua en cuencas, reducir los escurrimientos superficiales y las erosiones en suelo, y además de disponer o reusar el agua de desechos de tormentas o de sistemas de tratamiento. ¿Cuáles son las fuentes de abastecimiento? Son diversas, una de ellas es las aguas meteóricas, aguas provenientes de lluvia o de nieve. Pueden ser una fuente muy buena para ese tipo de sistemas. Escurrimientos extraordinarios generados por lluvias torrenciales. Aguas superficiales reguladas en presas de almacenamiento. También en este proceso se lleva a cabo un sistema de recarga. Y las aguas residuales de zonas urbanas y de actividades industriales. Hay que considerar este punto. ¿Por qué? Porque estas aguas residuales contribuyen generan o tienen un gran potencial para llevar a cabo este proceso. ¿Por qué?
Porque muchas de estas aguas, una vez que se tratan, se van en su totalidad al riego. Entonces, en el riego puede haber desperdicio. Entonces, una parte de ellas puede ser utilizada para llevar a cabo este proceso de recarga. ¿Cómo funciona el agua de recarga o ese sistema de recarga con agua residual tratada? Por principio de cuenta, mi agua residual debe de recibir un tratamiento previo. Un tratamiento primario, secundario, terciario, dependiendo de las necesidades o de la calidad de mi agua. Una vez que se llevó a cabo el proceso de tratamiento, se hace el proceso de infiltración para posteriormente pueda ser extraído para cualquier tipo de uso. Desde el punto de vista técnico, la factibilidad de la recarga artificial depende de varios factores. Uno de ellos es que exista agua para tal fin, ¿no? Si no tenemos agua, definitivamente este proceso no es apto o no es factible llevarse a cabo. Y otro de ellos es que la calidad del agua cumpla con ciertos parámetros que nos indica la normativa mexicana. ¿Por qué es importante esto? Porque si mi agua no cumple con estos parámetros, es probable o corremos el riesgo de contaminar mi agua nativa. ¿Cuáles son las implicaciones en torno a la calidad del agua? En el caso de la calidad del agua, podemos tener, una vez que se infiltra, una remoción de diferentes parámetros físico-químicos, ya que el suelo funciona como un filtro natural. Tenemos la dilución de aguas subterráneas de mala calidad. En el caso de que mi agua subterránea no cuente con buena calidad o no cumpla con los parámetros, se puede infiltrar de manera que mi agua infiltrada funcione como una especie de, o realice una especie de dilución. Y por último, que es posible contaminar mis aguas de buena calidad o mis aguas nativas. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en la calidad del agua que infiltro. La normativa mexicana, en el 2009, el Diario Oficial de la Federación publicó esta norma, la NOM 014 de Conagua 2003, que técnicamente nos establece los requisitos para una recarga artificial. Nos dice qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y qué condiciones debe de tener mi terreno. Esta norma considera al suelo y al subsuelo como un filtro natural, que de manera conjunta, trabajando con mi sistema de tratamiento artificial o mi planta de tratamiento, si mi agua residual resultante no cumple en su totalidad con los parámetros, estos contaminantes pueden ser removidos o retenidos en el suelo o el subsuelo, de manera que una vez que el agua llegue a mi zona saturada, pues llegue agua de buena calidad. En base a la norma tenemos tres tipos de recarga. La primera es la superficial. Como su nombre nos lo indica, es una recarga que va desde la superficie. Se utilizan estanques o piletas de infiltración. En el caso de la recarga subsuperficial, en esta la recarga es por medio de pozos y va directamente a la zona no saturada. Y en mi recarga directa consiste en la introducción directa del agua a mi zona saturada. Entonces, estos son los tres tipos que la norma mexicana nos indica o nos hace de conocimiento para llevar a cabo el proceso de recarga artificial. ¿Qué pasa en la recarga o en la infiltración superficial de tipo inducido? La literatura nos marca o nos muestra diferentes técnicas. Una de ellas es utilizar sistemas de pozos de manera contigua a canales o ríos. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es utilizar el agua del río o del canal para abastecer las necesidades hídricas de la ciudad sin necesidad de utilizar el agua del subsuelo. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas de este método es que cuando el nivel del río baje es necesario llevar a cabo procesos de eliminación de residuos o de sólidos para que este sistema de filtración se siga llevando a cabo. Otro tipo de tecnologías utilizadas para la infiltración superficial es el uso de zanjas, surcos o drenajes de riego. ¿Qué es lo que pasa en esta metodología? Bueno, técnicamente se utiliza la zanja, el estanque, la presa o cualquier espacio que almacene agua
precisamente como un reservorio, el terreno debe de facilitar el proceso de infiltración, y una vez que este terreno tiene esa capacidad, bueno, técnicamente se da el flujo descendente desde mi pozo de captación hacia el interior. Tenemos otra opción que es el acondicionamiento de cauces, es desviar cauces de río hacia terrenos cuya característica geológica permita la infiltración. O bien, utilizar la inclinación de los terrenos, ¿para qué? Para finalmente poder utilizar o tener esta acumulación, este almacenamiento de agua y poder llevar a cabo este proceso de recarga. La literatura nos indica que la velocidad de infiltración obviamente va a depender del terreno, ¿sí? Hay terrenos que es más fácil, una arcilla definitivamente no va a permitir tanta filtración a lo que pudiera ser una arena. Se estima, por ejemplo, que en suelos con textura fina hay una infiltración de 30 metros por año, mientras que en terrenos con arenas gruesas hay una infiltración de 500 metros por año. Un factor en contra en esta técnica es la evaporación, sobre todo en zonas áridas, ¿sí? La evaporación pudiera tener o generar un proceso de pérdida. La literatura indica que hay una pérdida entre 0.4 y 2.4 metros por año de pérdida debido a la evaporación. Las desventajas, los costos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque hay que hacer desasolves o hay que evitar la colmatación del terreno. Entonces hay que estar constantemente removiendo para promover una filtración constante. Esos son ejemplos a nivel internacional de sistemas que están llevando a cabo procesos de recarga. En este caso es un tanque de infiltración. Este ejemplo que tenemos aquí es el uso de cauces o desviación de cauces para el proceso de infiltración. Este también es un estanque. ¿Qué es lo que observamos en estas imágenes? Además de llevar a cabo el proceso de recarga, vemos que se favorece la generación de microhábitats o microecosistemas. Sí, este ejemplo es muy claro, ¿no? El resto del panorama es seco, árido, y en esa zona de infiltración, además de estar llevando a cabo un manejo sustentable del recurso, pues estamos favoreciendo el crecimiento de flora, fauna, que puede llegar al lugar. ¿Qué pasa en infiltración subsuperficial y directa? Recordemos que son los otros dos métodos que nos marca la normativa mexicana. En este caso, se utilizan pozos que están diseñados de manera exprofesa para este procedimiento, y tenemos dos tipos, de recarga somera y de recarga profunda. ¿En qué consiste uno y en qué consiste el otro? Bueno, en el caso de recarga somera, lo que sucede es que se utilizan pozos generalmente ya preexistentes. Ese es uno de las ventajas de este método, que generalmente se utilizan pozos que ya están en abandono o están secos, dejaron de utilizarse, para poder llevar a cabo este proceso de recarga, y la recarga va a ser en la zona no saturada. ¿Cuál es una de las desventajas de este método? Pues problemas asociados a la presencia de contaminantes, ¿sí? Tenemos que asegurarnos muy bien que nuestro pozo esté en condiciones óptimas, que no haya tenido alguna presencia, que no haya tenido contaminantes para llevar a cabo este proceso. ¿Qué pasa en los pozos de recarga profunda? Esta directamente va hacia la zona saturada, la recarga es directamente a la zona saturada. Hay dos métodos o hay dos tipos de pozos que se pueden utilizar, los de almacenamiento y recuperación, que es este ejemplo que tenemos aquí, y los de almacenamiento, transferencia y recuperación, que es el ejemplo que tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el primer caso, el mismo pozo que se utiliza para recargar, se utiliza para extraer. En el caso de los pozos de almacenamiento, transferencia y recuperación, son pozos que están colocados de manera contigua. Entonces, uno de ellos se utiliza para recargar, se lleva a cabo el contacto de mi agua infiltrada más mi agua nativa, y en un pozo contiguo se extrae. Entonces, recordemos, estos son pozos de recarga profunda, va directamente hacia la zona saturada. ¿En dónde puedo aplicar esta norma o en dónde va a aplicar esta norma? Esta norma va a aplicar tanto para instalaciones ya diseñadas o ya construidas, como instalaciones de nueva creación, que lleven a cabo proceso de recarga de agua tratada. Se relaciona con otras normas, como toda norma mexicana. Aquí quiero recalcar la NOM 127 de la Secretaría de Salud.
La norma nos indica que mi agua de recarga debe de cumplir con esta norma, que es agua para uso y consumo humano. Entonces, si se fijan o si recordamos un poquito los parámetros que nos pide la NOM 127, son bien estrictos. Entonces, esta agua es la que, mi agua de recarga debe de cumplir con esta calidad. Mis otras normas son la 003 y la 004 de Conagua, que técnicamente me hablan sobre los requisitos y las consideraciones que debo de tomar para la construcción y el monitoreo de pozos, monitoreo de agua residual, de agua subterránea, utilizando pozos. ¿Cuáles son los requisitos? La NOM 0014 es bien estricta en función de los requisitos para llevar a cabo este proceso de recarga. Inicialmente, me pide una información básica y estudios básicos y localización. ¿En qué consiste esto? Tengo que incluir los datos del sitio, el mapa georreferenciado, los datos del acuífero, si hay o no presencia de otros... se está moviendo solo, me quiere volver loca. Si hay presencia de otros pozos existentes. La fuente de recarga. Este es un factor bien importante para este proceso. ¿Qué debo de tomar en cuenta en este punto? Técnicamente debo tomar en cuenta mis características físico-químicas y microbiológicas de mi agua de recarga. Debo hacer una caracterización total de mi agua residual, de dónde viene, cómo fue tratada, qué contaminantes tiene presente, mi volumen para poder llevar a cabo seguir con este proceso. Otro de los puntos es la hidrogeología de la zona del proyecto. ¿Qué debo de tomar en cuenta aquí? Debo de hacer un análisis del perfil estratigráfico. Ya vimos que en función de las condiciones de mi terreno va a ser mi posible recargo o el volumen de infiltración que voy a tener, mis niveles piezométricos, mis características físico-químicas del agua nativa. Este es un factor bien importante. Yo necesito saber cómo está mi agua subterránea antes de que tenga concentración o que tenga contacto. Se está moviendo. Que tenga contacto con agua infiltrada. ¿Por qué? Porque en función de esta va a ser mi monitoreo. Además debo estar consciente, debo tener conocimiento si existen otras captaciones o algunas otras conexiones hidráulicas, ya que en función de esto voy a saber si mi agua que esté infiltrando va directamente a mi zona saturada o bien se está desviando hacia algún otro lado. Debo hacer una prueba piloto. La norma es bien específica, me indica muy bien en qué condiciones debo hacer esta prueba piloto. Ahorita más adelante la vamos a ver. Pero en caso de que mi prueba piloto no aplique, debo hacer una modelación del sistema de recarga. Debo de tener un permiso para infiltración. Definitivamente, para poder hacer este proceso, como va a tener contacto directo con mi agua subterránea y puedo afectar miles de millones de litros de agua, debo de tener un permiso y de justificar o de cumplir con todos mis requisitos, además de mi sistema de modelación. Después de este permiso, viene el monitoreo. ¿Qué voy a monitorear en este caso? Voy a monitorear de forma periódica la calidad del agua infiltrada, la calidad de mi agua nativa y la calidad de mi mezcla, para asegurarme de que mi proceso se está llevando a cabo de manera correcta. Además, debo de hacer un análisis de la variación de los niveles piezométricos. La operación del sistema de recarga. Este proceso no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque debo de llevar un monitoreo constante, debo de llevar un historial constante de todo mi sistema de recarga, de manera que yo puedo evaluar cuál ha sido el efecto que ha tenido mi agua subterránea una vez que ha tenido contacto con mi agua infiltrada. Y ya por último, me tengo que someter a un proceso de verificación. Este proceso de verificación está designada por una comisión por parte de la Conagua, que van a ser los encargados de llevar a cabo la evaluación de todo este proceso de recarga artificial. ¿Cuáles son los requisitos? Si recordamos, platicábamos ahorita que la norma 014 de Conagua es muy clara o muy estricta en el sentido de la calidad del agua que voy a infiltrar. Me lo pide de acuerdo a la NOM 127 de la Secretaría de Salud, que es la calidad del agua para uso humano.
La norma 127 no considera microorganismos patógenos, solo considera coliformes fecales y totales. En el caso de microorganismos patógenos, independientemente del tipo de recarga por el cual decida seguir, debe haber una remoción o una inactivación total. En el caso de la DMO y el carbono orgánico total, pues nos marca de diferentes parámetros de acuerdo al tipo de recarga que voy a utilizar. ¿Cuáles son las limitaciones que me marca la norma? Yo no puedo llevar a cabo un proceso de recarga en un suelo que previamente haya sido alterado. ¿Por qué? O la razón es muy clara, es muy obvia, en el sentido de que si mi terreno fue previamente contaminado, esos contaminantes quedan retenidos en el suelo. Si yo llego e infiltro en esa zona, lo que voy a hacer es que por muy limpia que esté mi agua, voy a infiltrar mis contaminantes hacia el subsuelo. Y además que debo de tener en cuenta que la geología sea óptima o sea propia para llevar a cabo un proceso de filtración natural. Si mi geología no me es factible o no me lleva a cabo este proceso, deja que el agua entre de manera directa, sin ningún tiempo de retención, pues el proceso de filtración no va a ser el adecuado. Otra de las limitaciones que me marca la norma y en la cual es muy específica es que si, de acuerdo a mi punto de recarga, en 1 metro a la redonda existen pozos de extracción para agua de consumo humano, yo tengo que hacer una prueba piloto, un pozo piloto, en donde yo lleve a cabo la recarga y en un periodo de tiempo dado, de acuerdo a las condiciones del terreno, yo lleve a cabo una evaluación de la calidad físico-química y microbiológica de mi agua resultante. ¿Por qué es esto? Porque mi punto de extracción está muy próximo a mi punto de recarga. Entonces, si el agua no ha tenido tiempo suficiente de contacto con mi agua subterránea, corremos el riesgo de estar extrayendo el agua infiltrada. ¿Cuáles son los problemas asociados a esta recarga o a este tipo de técnicas? La necesidad de las limpiezas, ese es un factor importante en términos económicos, en términos de dinero, porque es muy factible o este nivel de filtración se va a ver modificado de manera drástica si mi terreno presenta colmataciones. Otro de mis problemas es la información inadecuada. Si no llevo a cabo un proceso correcto en mi caracterización tanto físico-química del agua como en mis perfiles estratigráficos, corro el riesgo de que mi agua resultante sea de baja calidad o no sea de la calidad que yo requiero. Pérdidas de agua por infiltración debido a fallas geológicas no conocidas. Es por eso que esta información adecuada es un factor importante para que mi proyecto sea llevado a término en buenas condiciones. Y otra de las condiciones, otro de los problemas asociados es la falta de aceptación política y social. Muchas veces creemos o tenemos la idea de que escuchar la palabra artificial es que vamos a hacer otra cosa completamente diferente. Entonces, en este punto es la concientización y la educación de la población para saber que no estamos haciendo nada del otro mundo, estamos solamente regresando o haciendo un manejo sustentable de este recurso. Hay varias experiencias a nivel del mundo, a nivel mundial. Esta ha sido una técnica ampliamente utilizada en muchos otros países. Los países punta son Holanda, Estados Unidos y Australia en el término de recarga artificial. Puede ser tanto artificial utilizando agua de lluvia o agua meteórica o bien agua residual. En Europa se ha llevado este proceso desde 1870 en Alemania y desde 1879 en Holanda. El detalle es que no hay una normativa internacional o no hay un protocolo que nos indique qué pasos a seguir tenemos que llevar para hacer este proceso. México es de los únicos o de los pocos países que tiene una normativa asociada a este procedimiento. En el caso de Europa se tiene registro hasta el 2005 entre 70 y 80 casos, que son estas estrellas que se ven en color amarillo, de recarga artificial. En el caso de Estados Unidos, hasta el 2005 se tenía registro de 56 instalaciones de incorporación o recarga artificial de acuíferos. En el caso de Israel, a pesar de que solo se cuentan con 2 casos o 2 sistemas de recarga registrados, marca la diferencia porque han sido de muy larga duración. Entonces han tenido muy buenos resultados, han llevado muy buena metodología
para llevar a cabo este proceso. Australia y Nueva Zelanda sucede algo similar a lo de Israel, solo tiene 7 puntos de recarga, pero también han sido de muy larga duración y con muy buenos resultados. ¿Qué pasa en México? En 1943 se llevó a cabo o se tiene registro del primer sistema de recarga artificial de acuíferos. ¿Qué consistió? Fue el acondicionamiento de canales. Si recuerdan, fue uno de los métodos que vimos ahorita sobre una recarga superficial. Se utilizó el agua del río Magdalena, pero en 1960 dejó de funcionar por problemas asociados a inundaciones, ¿sí? No llevaron un correcto manejo en la limpieza y generó problemas de inundaciones. Hasta el 2014, ante la Conagua se tenían registrados 12 proyectos. Los proyectos los dividen en calidad de proyecto o en calidad de instalados. De estos 12 proyectos, 8 están en calidad de proyecto. Están jugando conmigo. Y 4 en calidad de instalados. De estos 12 proyectos, el 62% optó por una recarga superficial y el 38% optó por una recarga de tipo directa. Ninguno se fue por una recarga superficial, a pesar de que se permite la utilización de pozos ya preexistentes. En el caso de la fuente de recarga, aquí algo que llama la atención es que el 31% optó por agua de presas, el 31% optó por agua pluvial, pero el 38% de estos 12 casos optó por utilizar agua tratada como una fuente viable para llevar a cabo este proceso de recarga. ¿Cuáles fueron los dispositivos con los que trabajaron? El 54% se fue por presas o lagunas de infiltración, grandes extensiones de área en donde se almacena el agua y ésta se infiltra. El 15% se fue por pozos de absorción, el 23% por pozos de inyección y solo el 8% por modificación de cauces de río o cauces de arroyo. Este es el inventario que se tiene registrado ante Conagua a el 2014. Son los 12 casos de los proyectos registrados. Aquí cabe mencionar, el Valle de México es la localidad punta a nivel nacional en sistemas de recarga artificial. Han optado o están conscientes que esta metodología es viable para la recarga artificial de acuíferos. ¿Cuál es el problema en el Valle de México? Que hay zonas en donde no hay nada de agua, y lo vimos hace un par de semanas, ¿no? Con el cierre de las válvulas y todo el caos que ocasionaron. En este caso, llama la atención aquí también, Ciudad Juárez tiene un registro de un proyecto. Es un proyecto en donde su infiltración es de manera directa, el dispositivo son pozos de inyección y se utiliza agua pluvial. ¿Sí? Entonces Ciudad Juárez ya también tiene un registro de un proyecto de este tipo. Lo que llama la atención es que si observamos de los 12 puntos de recarga, 11, el objetivo primordial es recuperar los niveles freáticos. Para Juárez, el objetivo primordial es el control de avenidas. O sea, no lo están viendo como una tecnología factible para recuperar los niveles de agua del Bolsón del Hueco, sino más bien para el control de avenidas. Entonces, aquí habría que observar esto, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros vecinos? Recordemos que tanto Ciudad Juárez como El Paso utilizamos agua del Bolsón del Hueco. Ciudad Juárez el 100% y El Paso solamente el 47% aproximadamente. El restante lo utiliza de otros sistemas o bien del agua del río. No obstante, ellos ya observaron esa disminución o ese efecto o ese mal manejo del recurso. Y para el 2017 se dio una aportación por parte de la federación o por parte federal para hacer una recarga artificial de los acuíferos. Ellos van a optar o están haciendo su diseño para hacer esta recarga utilizando agua residual tratada. En Chihuahua, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en el 2016 implementó este proyecto piloto. Lo que hicieron ellos fue utilizar agua residual tratada también y optaron por un sistema de recarga superficial o sistema de lagunas de infiltración.
El registro que tienen ellos es una recarga de 2.600 metros cúbicos diarios. Desafortunadamente no hay más evidencia o no hay más información sobre cuál es el estado de esta planta piloto. Hay varias obras. En San Luis Río Colorado, si recordamos, viene listado en el inventario de proyectos de recarga. En este lugar optaron por lagunas de infiltración, que son estas que vemos aquí. Ellos trataron o inyectaron más bien agua residual tratada e implementaron 4 pozos de monitoreo de manera contigua a la laguna de infiltración. Y dentro de los resultados que obtuvieron fue la remoción de coliformes totales y fecales. Ellos, el agua infiltrada sí no cumplía con las características o la normativa que marca la NOM 0014, y ellos lo que evaluaron fue que entre 15 y 20 metros tenían una reducción entre 42.000 y 206.000 veces más en presencia de coliformes fecales y totales. Y una vez que el agua llegó al subsuelo, la remoción había sido total. Dentro de los problemas que se enfrentaron, bueno, su tasa de infiltración fue entre 4.46 y 0.14 metros por día. ¿Por qué? Porque empezaron a tener problemas de colmatación del terreno. Entonces tenían que hacer procesos de limpieza y eso se vio reflejado en sus tasas de infiltración. En la comarca lagunera también se lleva a cabo un proceso de recarga, se llevan procesos de recarga. Ellos optaron por este procedimiento porque los niveles freáticos de su acuífero presentaban altos niveles de arsénico. Entonces, la intención de ellos no era tanto recuperar, sino más bien diluir la presencia de esos contaminantes que ya existían. Ellos lo que utilizaron fue el agua de la presa Francisco Zarco e hicieron una desviación de cauce. Lo dividieron en 2 proyectos con diferencia de 1 año y lo que obtuvieron fue tasas de infiltración entre 0.11 y 3.5 metros por día, dependiendo del cauce que eligieron. Tiene registro de una alta remoción de sólidos suspendidos, pero desafortunadamente no hay información referente a la remoción o a la disminución de las concentraciones de arsénico. En las Arenitas, Baja California, también se lleva a cabo este proceso. Es también por lagunas de infiltración y el agua que ingresa es agua residual tratada. Agua residual, estas serían las canaletas donde se lleva a cabo el proceso de cloración previo a la infiltración. No hay registros de las evaluaciones físico-químicas de sus aguas para este proyecto. ¿Cuáles serían las conclusiones? Definitivamente la recarga artificial en México se puede convertir en un campo de aplicación creciente, ¿sí? Ante la importancia de la recuperación de los niveles freáticos, es factible, es una técnica factible para llevar a cabo este proceso, para evitar este proceso. El término recarga artificial, ya lo platicábamos, tiene una connotación social importante. Es por ello que es importante llevar a cabo procesos de concientización en donde se le explique a la población qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. ¿Por qué no se llevan a cabo más procesos de esto? Los costos de instalación es un factor importante, ¿sí? Es una condición a tomar en cuenta, porque implica, si observamos en el caso de la subterránea, pues requerimos de amplios espacios para llevar a cabo este proceso de infiltración, o bien la perforación de los pozos, que implica un costo económico fuerte. Y la ausencia de incentivos económicos. No hay ningún incentivo económico para aquellas empresas o bien organismos que lleven a cabo recargas artificiales. Y otro de los factores es la normativa poco flexible. Vemos que muchas de las ocasiones ni siquiera el agua subterránea cumple con la NOM 127, pero sí la normativa nos exige que nuestra agua de recarga sí debe de cumplir con esa normativa. Entonces, en ese sentido es poco flexible. En el 2017 se llevó a cabo este foro, que son un taller de recarga artificial de acuíferos en el Valle de México. Ya les platicaba, el Valle de México es uno de los lugares que más ha optado por este procedimiento de recarga artificial ante la problemática asociada a sus acuíferos. ¿Qué fue lo que se llevó a cabo, a las conclusiones que se llevó a cabo en este taller? Que los criterios técnicos más importantes a tomar en cuenta en función de las experiencias que ellos tienen referente a la recarga
es la elección del sitio. ¿Sí? Es muy importante hacer un correcto análisis sobre la elección del sitio, ya que en función de esto va a ser tu tasa de infiltración. La existencia de volúmenes de agua disponibles para la recarga, asegurarse de que en verdad voy a tener un flujo constante de X cantidad de agua. Las fuentes y la calidad del agua, cumplir con la normativa, y si no cumplo, asegurarme de que en realidad mi subsuelo va a funcionar como un filtro. Y para ellos el punto más importante es la operación y monitoreo. Tener siempre un monitoreo constante. ¿Por qué? Porque en función de los cambios o las modificaciones que tenga en términos de la calidad del agua, puedo llevar a cabo medidas correctivas apropiadas o en tiempo correcto para evitar un problema mayor. En términos del marco legal, además de la normativa poco flexible que ya platicábamos ahorita, son aspectos relacionados a los derechos del agua. Ellos marcan dos rutas cuando la infiltración es por parte privada. Aquí ellos manejan una disposición de caudales que debería ser sometido al régimen de concesión administrativa. Y cuando es de carácter público o privado, de investigación, que solo es necesaria una autorización especial extendida a favor de la administración que lo desee llevar a cabo. En el caso de los criterios económicos, también fue un punto o un consenso general de los asistentes a ese congreso, a ese taller, ya que el llevar a cabo un proyecto de recarga no nada más implica cuestiones ambientales o de cuestiones legales, sino también aspectos económicos. En realidad la gente va a querer pagar el costo de esos sistemas de recarga. Entonces son implicaciones que hay que tener en consideración, ya que el proceso de limpieza y mantenimiento es en realidad excesivo, es alto. Y en ese foro se decidió realizar un programa nacional de recarga de acuíferos, en donde se motive o se invite a los organismos o a las autoridades a tomar en cuenta estos puntos o estos consensos a los que se tomaron de acuerdo, para hacer su modificación y que sea una técnica más viable, o que sea una técnica viable y que pueda multiplicarse en diferentes lugares. Muchas gracias, agradezco su presencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, buenos días. Buenos días. Pues muy interesante la plática. Gracias. Y esto, más que pregunta, es si en el cuerpo del documento que presentaste ahorita existe un antecedente de lo que es recarga de agua residual al Bolsón del Hueco, ¿verdad? Creo que vi un antecedente que existe aquí para Ciudad Juárez. No sé si exista otro. De recarga artificial no existe, existe solamente o registrado ante la Conagua el de pluvial. El de pluvial. Sí. Entonces, porque digamos en este caso existe un plan piloto para abatir los conos de abatimiento, ¿verdad?, que están ahorita a un ritmo muy acelerado en el Bolsón del Hueco aquí en Ciudad Juárez. Entonces, ese plan ha tenido gran, digamos, oposición, por así decirlo, porque no se ha conseguido el terreno de manera oficial para que funcione como recarga. No se le ha dado para adelante, ¿no? Okay. Entonces ese sí es para agua pluvial, recarga de agua pluvial. Y pues no sé si ese proyecto que mencionaste tú existe, quiénes son los que lo están promoviendo aquí en Ciudad Juárez. Lo que tengo entendido que la Junta Municipal es el organismo encargado de la administración o de la gestión de este proyecto. Okay. Pero es para control de avenidas, ellos lo ven más bien para control de avenidas, que eso es lo contrastante de este caso, ¿no? Sí. Utilizando agua de lluvia, si tomamos en cuenta los periodos de lluvia de la ciudad, pues bueno, ¿qué tanto efecto va a tener en el bolsón? Definitivamente, cualquier cambio es bueno, pero no en gran escala, vaya. En cambio, pues los niveles de agua residual que sacan nuestras 3 plantas de tratamiento, bueno, pudieran utilizarse, una parte pudiera utilizarse para ese tema, ¿no? Ok. Otra pregunta sería, ¿qué posibilidades le ves tú aquí de éxito
a la recarga pluvial a través de fallas geológicas aquí en la Sierra de Juárez, por Ahí ejemplo. en términos de geología, no es mi área, desconozco cuáles zonas sean las factibles. Yo ahí me enfocaría, me apoyaría un poco más con los geólogos, pero yéndonos a los periodos de lluvia, bueno, pudiera ser también una opción siempre y cuando el terreno no lo permita. Ok, digamos, pues muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Hola, buenos días. Yo tengo una duda, ¿cómo ha sido el impacto o cuál es el impacto que los pozos de absorción que se establecen como necesarios en los fraccionamientos de Ciudad Juárez, como parte del reglamento de construcción, impactan en la recarga de los acuíferos, o si tienen algo que ver o si nada más? Sí tienen un impacto. El detalle aquí es que no se cuantifica la tasa de infiltración. Otra de las cosas que se ha visto es que estos pozos no tienen un mantenimiento constante. O sea, ya vimos que el proceso de limpieza, el proceso de mantenimiento es un factor a considerar, ya que se colmata. Entonces, por ejemplo, hace un par de días que tuvimos lluvias extraordinarias, pues veíamos los pozos rebosando, ¿no? Porque en ocasiones podemos tener nada de lluvia y no se le da ese proceso de limpieza. ¿Qué tanto ha impactado? Lo desconocemos, puesto que no se cuantifica esta tasa de infiltración. Se ponen porque el reglamento de vivienda sí no lo pide, pero más allá no se sabe. O sea, que realmente no hay No, exacto. Ese es el detalle. No se puede, si no lo cuantificamos, es difícil saber en dónde estamos parados, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. Ese es el punto. Que se ponen porque pues así no lo piden. Así lo piden. ¿No cumplen con toda esta serie de requisitos? No. Exactamente. Sí, no hay seguridad de que el terreno sea viable para el proceso de infiltración, que tenga una retención y todo lo que no sabemos si había tenido una contaminación previa. Solo se pone porque ahí el fraccionamiento se iba a construir y se requiere poner porque el reglamento sí no lo pide. Ese es el detalle, no cumplen con esta normativa. ¿Otra pregunta? Bueno, pues le agradecemos a la maestra Yasmín Hernández por su participación aquí en el ciclo de Seminario del Agua, y le hago entrega de su reconocimiento. El Instituto de Ingeniería y Tecnología, a través del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y el Cuerpo Académico de Estudios del Agua, otorga el presente reconocimiento a la maestra Yasmín Hernández García por su valiosa participación en la conferencia Recarga Artificial de Acuíferos en el marco de las actividades del Seminario del Agua, semestre agosto-diciembre de 2018, Ciudad Juárez, Chihuahua, a 9 de noviembre del 2018. Firman el jefe de departamento, doctor Miguel Domínguez Acosta, líder de cuerpo académico, la maestra Angelina Domínguez Chicas, y el director del instituto, el doctor Juan Francisco Hernández Paz. Muchas gracias. Y pues con esto damos concluido la conferencia del día de hoy. Les recuerdo que el próximo viernes tenemos la quinta y última conferencia de este Seminario del Agua, en donde pues espero que nos puedan acompañar nuevamente. Muchas gracias.